entre la mentira y el deseo, el juego de la tentación. Mi nombre es Elena, y siempre creí que tenía la vida perfecta, casada con Andrés. Un hombre cariñoso y con un hijo de 19 años, Lucas. Pero todo cambió cuando mi cuñado, Pablo, comenzó a quedarse en casa más tiempo de lo habitual. Lo que empezó como una simple visita se transformó en algo mucho más complicado. Pablo siempre había sido un tipo tranquilo, serio, que venía a visitarnos una vez cada tanto. Sin embargo, desde que se mudó temporalmente a nuestra casa, algo en su mirada comenzó a cambiar. No era solo su presencia lo que me hacía sentir incómoda, sino la forma en que sus ojos se detenían en mí, de una manera que nunca antes había notado, como si buscara algo en mí, algo más allá de lo que veía ya a simple vista. Una noche, después de la cena, cuando Andrés se retiró a trabajar en su oficina, Pablo se acercó a mí mientras estaba en la cocina lavando los platos. ¿Te pasa algo, Elena?, preguntó, su tono bajo y serio. Te he visto preocupada últimamente. Algo no va bien. Mi corazón dio un salto. ¿Qué quería decir con eso? Pablo no solía ser tan directo. Sus palabras me desconcertaron, pero algo en sus ojos me hizo no rechazarlo. Era como si estuviera buscando una excusa para acercarse más a mí. No es nada, Pablo, dije sonriendo nerviosamente. Solo cosas de la casa, ya sabes. Si necesitas hablar, dijo Pablo. Estoy aquí. Pablo se acercó un paso más. Su cercanía me hizo sentir incómoda, pero a la vez no pude evitar sentir una extraña atracción por su presencia. No era algo que pudiera controlar. Intenté dar un paso atrás, pero algo dentro de mí me lo impedía. Cuando finalmente logré escapar de la situación, Pablo solo sonrió y se retiró a su habitación. Pero algo había cambiado en mi interior. Esa noche no pude dormir. Mis pensamientos estaban mezclados entre Andrés, mi esposo, y Pablo, mi cuñado, a quien nunca había visto de esa manera. Días después me encontraba sola en la sala de estar, viendo televisión, cuando Pablo apareció nuevamente. Esta vez, su mirada no tenía la misma preocupación que la primera vez, sino algo mucho más intenso. Se sentó cerca de mí, demasiado cerca. ¿Sabes, Elena?, dijo su voz suave pero firme. Creo que ya no podemos seguir ignorando lo que está pasando entre nosotros. Me congelé. No sabía cómo reaccionar. ¿Qué quería decir con eso? ¿Era una broma o algo más? Pablo, no sé de qué hablas, respondí, pero mi voz temblaba. No te hagas la que no sabe, dijo mirándome fijamente a los ojos. Sé que te atraigo, y lo siento, pero no puedo seguir escondiéndolo. No soy el único que lo siente, Elena, no pude evitarlo. Sus palabras me impactaron. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente, y me encontré buscando su rostro, sus labios, algo dentro de mí, algo que nunca había sentido antes. Me empujaba hacia él. Pero justo en ese momento la puerta se abrió. Andrés entró en la sala sin saber lo que acababa de ocurrir. Pablo se levantó rápidamente como si nada hubiera pasado, pero el daño ya estaba hecho. ¿Qué hacen aquí?, preguntó Andrés mirando de uno a otro. Yo. Dijo Pablo con una sonrisa forzada. Solo estaba conversando con Elena, ya me voy a descansar. Pero yo sabía que las cosas entre Pablo y yo ya no serían las mismas. Algo se había desbordado en ese instante, y el miedo y la culpa se mezclaban con una extraña sensación de deseo. ¿Qué había comenzado como un simple juego de miradas se estaba convirtiendo en algo mucho más peligroso? Esa noche me acosté junto a André, pero mi mente estaba en otra parte. Pensaba en Pablo, en sus palabras,
en la forma en que su presencia me había alterado. Nunca antes había sentido algo así, y eso me aterraba. Al día siguiente, Andrés se fue a trabajar temprano. Esa mañana, mientras tomaba un café, Pablo apareció nuevamente en la cocina. «Sé que te sientes confundida, Elena», dijo Pablo, acercándose lentamente. «No tienes que ocultarlo más. Sé que lo que sientes es real». Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Cada palabra que decía Pablo me envolvía más y más en un torbellino de emociones. ¿Era esto lo que quería? ¿Qué estaba pasando conmigo? «Pablo, basta», susurré, pero mi voz no sonaba convincente. «Esto no puede pasar. Somos familia». «¿Milia?», replicó Pablo, tomando un paso más hacia mí. «Eso es lo que nos ha estado separando todo este tiempo. Pero tú y yo sabemos lo que realmente queremos». Su aliento caliente llegó hasta mi cuello, y en ese momento sentí una mezcla de miedo y deseo como nunca antes. ¿Hasta dónde estábamos dispuestos a llegar? ¿Hasta qué punto esta atracción, esta tensión, podía seguir siendo ignorada? «No podemos, Pablo. No podemos hacer esto», dije, pero mi cuerpo ya no respondía de la misma manera. Mis palabras fueron ahogadas por el deseo que comenzaba a consumirnos. En ese instante, la puerta de la cocina se abrió de nuevo. Andrés apareció, sorprendido por nuestra cercanía, pero ya era tarde. Sabía lo que había sucedido y lo que aún estaba por venir. Elena no pudo dormir esa noche. El pensamiento de lo que había sucedido en la cocina con Pablo no la dejaba en paz. Esa mirada que él le había dirigido, esa forma en que había invadido su espacio personal, todo seguía rondando su mente. Había intentado convencer a sí misma de que solo era una reacción impulsiva, pero algo en su interior sabía que no podía ser tan sencillo. A la mañana siguiente, todo parecía normal. Andrés se había levantado temprano, como siempre, para ir al trabajo. Lucas, su hijo, estaba en su habitación aún durmiendo. La casa estaba tranquila, pero el silencio de la mañana solo hacía que la tensión se sintiera más profunda. Elena estaba en la cocina, preparando el desayuno, cuando escuchó el sonido de pasos detrás de ella. Se giró, y ahí estaba Pablo, con su típica sonrisa, pero algo en su expresión no era normal. Había una intensidad en sus ojos que le heló la sangre. «Buenos días, tía», dijo Pablo con un tono suave, casi como si tratara de disimular algo, pero sus ojos, esos ojos oscuros, seguían fijos en ella. «Buenos días», respondió Elena, intentando no mostrar el nerviosismo que sentía. «¿Qué tal dormiste?» «Bien», respondió él, pero no parecía interesado en el pequeño intercambio. «Quiero hablar contigo, Elena». Elena sintió una punzada en el pecho. ¿Qué quería ahora? La situación había cambiado demasiado rápido, y cada vez sentía que su control sobre lo que estaba sucediendo se desvanecía. «¿De qué quieres hablar?», preguntó tratando de mantener la calma, aunque su voz sonaba quebrada. Pablo dio un paso hacia ella, tan cerca que Elena pudo sentir su calor. «Sé lo que estás pensando», dijo su voz baja, casi un susurro. «Sé que lo sientes también». Elena se quedó inmóvil, incapaz de responder. La cercanía de Pablo, su mirada penetrante, la hacían sentirse atrapada, como si todo lo que había sucedido hasta ahora estuviera llevándola hacia algo inevitable. «Pablo, por favor», dijo Elena, su voz temblorosa. «Esto no está bien. Eres mi cuñado. No podemos...» Pero Pablo la interrumpió, colocando una mano suavemente sobre su brazo. «No lo ignores, Elena.
Sé lo que pasa entre nosotros. Lo sientes, yo lo siento. Lo que ocurre con Andrés no es normal, y tú lo sabes. Elena retrocedió un paso, pero Pablo no la dejó ir. No tienes que quedarte en una vida de mentiras, continuó. Yo te respeto, y sé que eres más que lo que Andrés te está ofreciendo. Yo te puedo dar lo que él no puede. Elena intentó alejarse, pero sus palabras, las palabras de Pablo, la estaban hundiendo en una maraña de emociones contradictorias. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué sentía esa atracción por él? ¿Y qué significaba todo esto para su matrimonio? En ese momento, se escuchó la puerta de la entrada. Andrés había regresado antes de lo esperado. Pablo, al ver la figura de su hermano, dio un paso atrás rápidamente, pero no antes de mirar a Elena una última vez. Fue una mirada breve, pero cargada de una promesa inquietante. ¿Qué hacen ustedes aquí? De la tensión que flotaba en el aire. Nada, hermano. Tommy, hermano, dijo Pablo rápidamente, su tono casual y relajado. Solo estábamos conversando. Elena se giró hacia Andrés, con el corazón latiendo aceleradamente. Sí, solo eso, dijo, intentando que su voz no temblara. Andrés pareció no notar nada fuera de lo común. Bueno, me voy a mi oficina, voy a trabajar, dijo, sin sospechar nada. Nos vemos después. Cuando Andrés se fue, Elena sintió una mezcla de alivio y angustia. Cuando la puerta se cerró tras él, los dos se quedaron en silencio. La presencia de Pablo era ahora más intensa que nunca, y ella no sabía si quería confrontarlo o huir. «Te lo dije, Elena», murmuró Pablo. «No puedes seguir ignorando lo que hay entre nosotros. Está más allá de la atracción. Es algo que no se puede controlar. Y lo sabes». Elena tragó saliva, incapaz de decir nada. Sentía que algo dentro de ella, estaba a punto de romperse. Estaba atrapada entre dos mundos, uno que había construido con Andrés y otro que ahora Pablo parecía ofrecerle, uno lleno de pasión, de lo prohibido, pero también de peligro. Es tarde. Mientras Andrés y Lucas estaban fuera, Elena se quedó sola en la casa con Pablo. No había palabras que pudieran describir lo que sentía. ¿Debería confiar en sus sentimientos o estaba cayendo en una trampa de la que no podría escapar? Pablo se acercó a ella, una vez más. No me ignores, Elena. No podemos seguir viviendo una mentira. La tensión que había estado construyéndose desde que Pablo había llegado a la casa estaba a punto de estallar y Elena sabía que su vida nunca sería la misma. Elena no pudo dormir esa noche. Su mente estaba llena de dudas, pero también de deseos reprimidos. Las palabras de Pablo, su cercanía y la forma en que había invadido su espacio, todo eso la perturbaba, pero a la vez algo en su interior le decía que no podía ignorarlo. ¿Estaba buscando una salida de su matrimonio? ¿O tal vez estaba simplemente atrapada en un juego peligroso del que no podía escapar? A la mañana siguiente, Andrés volvió a salir temprano y Lucas tenía planes con sus amigos. Elena sabía que hoy sería el día en que tendría que enfrentarse a Pablo. Algo le decía que la situación no podría seguir así. La tensión entre ellos había crecido demasiado y ya no podía seguir evadiéndola. Cuando entró a la cocina, Pablo ya estaba allí, esperándola. No estaba tan relajado como de costumbre. Su mirada era más intensa, más fija en ella. «¿Cómo dormiste?», preguntó Pablo, pero su voz no sonaba casual. Había algo en su tono que dejaba claro que estaba esperando algo más. Elena se giró hacia él. «¿Y al Apple?» «No muy bien», respondió, sin poder ocultar el nerviosismo en su voz. «Creo que todo esto tiene que parar». Pablo dio un paso hacia ella,
su expresión más seria que nunca. «Sabes que no es tan fácil, Elena», dijo, y su tono se volvió más bajo, más oscuro. «Lo que ha comenzado entre nosotros es inevitable. Te atraigo, lo sé, y tú a mí». Elena sintió como su corazón se aceleraba. Quería gritarle que se fuera, que todo eso no estaba bien, que no podía dejarse llevar por la tentación, pero en lo más profundo de su ser había una chispa de deseo, algo que no había sentido en mucho tiempo, algo que no podía negar. «No podemos hacer esto», dijo, aunque su voz sonaba cada vez más débil. «Es un error». Pablo se acercó aún más. «¿Un error?», repitió. «Lo que pasa entre nosotros no es un error, Elena. Es lo que te mereces, lo que has estado buscando sin saberlo». Elena trató de alejarse, pero Pablo la detuvo con una mano en su brazo. Su contacto era suave, pero firme. «No huyas de lo que sientes», dijo. «No eres feliz con Andrés, lo sé. Y yo te haré sentir viva como él nunca podrá hacerlo». Elena, atrapada entre el miedo y la tentación, no supo qué hacer. El deseo en su interior crecía, pero la culpa y el amor por Andrés la mantenían atrapada. «Pablo, esto no está bien. Somos familia», murmuró, pero sus palabras ya no sonaban tan firmes. «¡Familia!». Pablo se acercó aún más, hasta que sus rostros estaban a pocos centímetros. «La familia no tiene por qué detenernos, Elena. ¿Realmente crees que este es solo un juego? Sabes que no lo es». Elena cerró los ojos, luchando contra el torbellín de emociones que la invadía. Quería alejarse, gritarle que se fuera, pero no podía. La tensión entre ellos era tan densa que casi podía cortarse con un cuchillo. Y cuando Pablo la miró a los ojos, algo dentro de ella se rompió. Sus labios se acercaron lentamente, y antes de que pudiera detenerlo, Pablo la besó. Fue un beso suave, pero cargado de deseo. Elena no lo detuvo. No pudo. Todo lo que había reprimido, todas las dudas, los miedos y la confusión se desvanecieron en ese momento. Y por un breve segundo, se permitió sentir, se permitió ceder. Pero cuando se separaron, la realidad regresó de golpe. Elena se apartó rápidamente, respirando agitadamente. No debía haber hecho eso», murmuró, las lágrimas llenando sus ojos. Pablo la miró con una mezcla de comprensión y deseo. «Lo sabías Elena, lo sabías desde el principio». Elena salió corriendo de la cocina, sin saber a dónde ir. Su corazón latía con fuerza, y el nudo en su estómago no desaparecía. Estaba completamente confundida. Todo lo que había creído ser su vida perfecta se desmoronaba en cuestión de días. El resto del día pasó en un torbellino de pensamientos. No podía dejar de pensar en lo que había hecho, pero también sabía que las cosas no volverían a ser las mismas. Pablo había cruzado una línea, y ella también. Y lo peor de todo era que sabía que ya no podía volver atrás. Cuando Andrés regresó esa tarde, Elena trató de actuar normal, pero la verdad era que todo había cambiado. No podía mirarlo de la misma manera. Cada vez que veía a Pablo, recordaba ese beso, esa cercanía, y se sentía atrapada entre lo que debía hacer y lo que realmente quería. Elena se levantó esa mañana con el corazón pesado. A pesar de los esfuerzos por mantener la calma, la verdad era que ya no podía ignorar lo que había sucedido entre ella y Pablo. El beso, las palabras que él le había dicho, todo eso seguía presente en su mente, como una sombra que no podía quitarse. A medida que pasaban los días, la tensión entre ella y Pablo crecía. Pero lo peor de todo era que su relación con Andrés también había cambiado. El amor que alguna vez sintió por él
parecía desvanecerse poco a poco, reemplazado por una sensación de vacío. A pesar de sus esfuerzos por aparentar normalidad, Elena ya no podía ver a su esposo de la misma manera. Un día, después de que Andrés se fue al trabajo, Elena se encontró sola en la casa con Pablo. Había decidido que era hora de enfrentarse a la situación, de tomar una decisión. No podía seguir viviendo de esta manera, atrapada entre dos mundos. Pablo comenzó Elena con la voz firme, pero temblorosa. «Tenemos que hablar». Pablo la miró, sus ojos oscuros, llenos de expectación. «Lo sé», dijo con una ligera sonrisa. «Sé lo que vas a decir, pero también sé lo que realmente quieres, Elena. Lo has querido desde el principio». Elena se sintió atrapada de nuevo. «No, Pablo, no lo he querido, no lo quise. Lo que ocurrió entre nosotros fue un error, algo que no debió haber pasado». «¿Error?». Pablo la interrumpió, acercándose más a ella. «Ya. ¿Lo que sientes ahora es un error también?». Elena dio un paso atrás, sintiendo la presión de su cercanía. «Sí, todo esto es un error. Lo que pasó, lo que siento, es todo un error». «¿Pero lo que has sentido por Andrés es lo mismo? ¿Es lo que realmente quieres? ¿O es solo lo que has creído que deberías querer?». Ella cerró los ojos, luchando contra la marejada de emociones que la invadía. Estaba cansada de las dudas, de las preguntas sin respuesta. Sabía lo que tenía que hacer, pero aún no estaba lista para hacerlo. «Lo que quiero es mi vida de vuelta», dijo finalmente, abriendo los ojos. «Lo que quiero es recuperar lo que perdí, lo que dejé atrás, por seguir lo que creía que debía hacer. No quiero seguir viviendo con este peso». Pablo la miró fijamente, como si estuviera midiendo sus palabras. «¿De verdad crees que puedes volver atrás, Elena? Después de todo lo que ha pasado, ¿realmente puedes dejarlo ir?». «Sí», dijo Elena con más determinación. «Voy a intentar. Sé que no va a ser fácil, pero quiero intentarlo. Con Andrés, con mi familia. No quiero más mentiras». Pablo la miró en silencio por un momento. Luego suspiró, como si hubiera aceptado la decisión que Elena acababa de tomar. «Está bien, Elena, si eso es lo que quieres». «Sí, es lo que quiero». En ese momento, Elena sintió que un peso se desmoronaba sobre sus hombros. Aunque la incertidumbre aún la rodeaba, sabía que lo que estabas haciendo era lo correcto. No podía seguir huyendo de la verdad. Esa misma tarde, cuando Andrés regresó del trabajo, Elena lo esperó en casa. Sabía que tenía que enfrentarlo, que no podía seguir viviendo una mentira. Tenía que contarle todo, aunque eso significara perderlo para siempre. «Andrés, tenemos que hablar», comenzó mirando como a los ojos de su esposo, sobre todo lo que ha estado pasando. Andrés la miró, confundido. Pero Elena ya no podía dar marcha atrás. Sabía que lo que había hecho con Pablo había sido un error. Pero también sabía que no podía seguir viviendo con el miedo de enfrentarse a la verdad. Con una mezcla de tristeza y determinación, Elena le contó todo. Le habló de las miradas, de las palabras, de lo que había pasado entre ella y Pablo. Andrés la escuchó en silencio. Su rostro reflejaba dolor, pero también algo de comprensión. «Lo siento, Tau Andrés», dijo Elena, las lágrimas comenzando a caer. «Sé que te he fallado, pero no puedo seguir viviendo en la mentira». Andrés suspiró profundamente, mirando al suelo por un momento. «Sé que esto no fue fácil para ti», dijo su voz quebrada. «Pero ¿sabes qué? Yo también me siento culpable. No he sido el hombre que necesitabas». Elena lo miró, sorprendida por sus palabras. «¿Qué quieres decir? Nos hemos perdido el uno al otro, Elena.
Hemos dejado que las cosas se enfríen. No solo tú, yo también soy culpable. Elena lo miró fijamente, sin saber qué decir, pero en su corazón algo comenzó a sanar. Tal vez no todo estaba perdido. Tal vez aún había esperanza. Después de la conversación, Elena sabía que su vida cambiaría para siempre, pero no estaba segura de qué dirección tomaría. Ella y Andrés pasaron mucho tiempo conversando, reconstruyendo lo que habían perdido, sin garantes de que todo volvería a ser como antes. El dolor y la culpa seguían presentes, pero también lo estaban la sinceridad y las promesas de trabajar juntos en su relación. En cuanto a Pablo, él se alejó, respetando la decisión de Elena, aunque no sin dejar una huella en su vida. No todo era blanco o negro, y Elena lo entendió al final. A veces las lecciones más dolorosas eran las que más nos enseñaban. Elena, por fin, encontró un camino hacia la redención, no solo con Andrés, sino consigo misma. Aprendió que, a veces, la verdad duele, pero también puede ser la única salida para sanar. Si crees que esto fue impactante, espera a ver la historia que te dejo aquí. Es aún más increíble. Pero antes de continuar, si te gusta este tipo de historias reales, suscríbete ahora y dime en los comentarios qué habrías hecho en esta situación.